Bendiciones, gracias por acompañarnos en nuestro canal de YouTube y hoy continuamos en Meditando en la Palabra. Hoy vamos a ver un libro muy especial, el libro de Nehemías, y vamos a ver a un hombre de oración y acción. ¿Cuál es el contexto? El contexto es la cautividad del pueblo de Israel que había sido profetizada por el profeta Jeremías, que iban a estar cautivos 70 años por causa de su desobediencia, porque habían desobedecido los mandatos de Dios, y así fue. Y miramos aquí un judío que había nacido en cautividad, que era Nehemías, y leemos aquí la palabra del capítulo 1, desde el versículo 1 al 11, y leemos: palabras de Nehemías, hijo de Hacalía. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Leemos el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, y yo, la casa de mi padre, hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tu siervo y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, que ahora que estés atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. ¿Qué sucedía? Sucedía que muchos judíos que habían ido a otras naciones por causa de la cautividad del imperio babilónico, que fue anunciado por el profeta Jeremías y que se dio a cabo en su tiempo, como Dios lo había dicho, muchos estaban por fuera y algunos habían regresado, porque en un tiempo, ya después que se cumplió los 70 años, uno de los emperadores, Ciro, les dio la oportunidad de regresar a muchos de ellos, pero muchos no volvieron a su tierra, se quedaron en los países extranjeros donde estaban en la cautividad, porque muchos de pronto establecieron sus negocios, otros hacían parte del gobierno de turno, como fue Nehemías, como fue Daniel, y como fueron muchos. Este caso es Nehemías. Nehemías, como define aquí, él se quedó, él nació en la cautividad. Él no conocía a su pueblo, supuestamente. Entonces, ¿qué miramos aquí? Miramos a Nehemías, un hombre de oración y acción. ¿Por qué lo vamos a mirar? En primer lugar, miramos que Nehemías se interesa por conocer el estado de su pueblo. ¿Por qué se interesa? Lo miramos aquí en el versículo 2, que dice que vino a él estaba en el palacio. Recuerden que aquí en el último versículo dice: porque yo servía en el copero del rey. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era un judío, pero hacía parte del gobierno de Artajerjes, que era el rey en esa época, y miramos que era el copero del rey.
¿Qué papel desempeñaba el copero del rey? El copero del rey, aparte de que él degustaba el vino antes que el rey, todo lo que tenía que ver para mirar si era envenenado, sus comidas y todo eso, él se convertía también en un consejero del rey por la cercanía que tenía en ese consejero, en esa persona, en ese amigo. O sea que él tenía un buen cargo. Él no estaba pasando por ninguna necesidad, estaba ubicado en el gobierno, como muchos judíos así estuvieron. Y miramos que aquí él está quizás en el palacio, porque él vivía ahí en el palacio del rey. ¿Y qué vino? Vino un hermano de él, llamado Hanani. Miramos aquí en el versículo 2, uno de mis hermanos con algunos varones judíos. Y miramos aquí el interés, como en primer lugar, de Nehemías de conocer el estado de su pueblo, de conocer cómo estaban. Y hace la pregunta, dice, le dice, le pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad por Jerusalén, o sea, aquellos que habían regresado y que estaban allá. Y miramos que ya había empezado la restauración del pueblo de Israel, estaba desolado. Ya Esdras había estado allá y había restaurado el templo, pero aún faltaba mucho. Y Nehemías no sé qué tanto preguntaba cuando veía a un judío, pero miramos que él estaba ahí, se supone que estaba en el palacio. ¿Y qué le dicen en el versículo 3? Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Que era una mala noticia, no era nada alentador. ¿Cómo estaban sus compatriotas, sus hermanos, sus familiares, aún su hermano? Estaban en gran oprobio, en gran afrenta, humillación, porque los muros estaban derribados y las puertas quemadas. Y eso significaba mucho. Ellos habían salido, se habían tomado Jerusalén, todo lo que había venido, los habían deportado y los muros habían sido derribados porque los enemigos entraron y destruyeron todo. Los muros eran símbolo de protección, de seguridad, de privacidad. Recordemos que el pueblo de Jerusalén estaba en medio de muchos pueblos que no amaban a Dios, pueblos paganos que tenían diferentes culturas, que tenían diferentes dioses y que los atacaban y que los odiaban. Entonces miramos que para ellos no era seguro, quizás ese remanente estaba deprimido, asustado. Miremos que ya habían restaurado el templo y que era insignia de la adoración, pero todavía esas murallas estaban en el suelo. No tenían protección, por eso quizás había muy pocos judíos. Dice que habían 50,000 judíos, cuando pudieron haber salido 5 millones de judíos, cuando Ciro les dio la autorización. Pero miramos que las puertas estaban quemadas. Observamos que en muchos pasajes de la Biblia las puertas eran muy importantes para ellos. Las ciudades estaban amuralladas y había una puerta. En esa puerta tenían como oficinas públicas donde entraban, donde había consejeros. Recordemos muchas partes en la Biblia. Entonces estaban quemadas, estaban en ruina, en escombro, como cuando habían pasado alrededor de 100 años. Y miramos, se puede imaginar desde esa época cuánto escombro haría, cuánta ruina, cuánta suciedad, cuánta pobreza. Imaginémoslo cuando pasó la época de violencia en Colombia, que mucha gente tuvo que dejar corriendo los pueblos, la vereda, y todo quedó desolado, y hubo un tiempo en que nadie habitaba, eran ciudades solas, pueblos solos, y daba tristeza. Bueno, aquí tenían muchos más años, y era la situación más difícil. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Entonces miramos que Nehemías siente eso, recibe la noticia, y ¿qué dice? Miramos el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Nehemías no fue indiferente a lo que vivía. Ese hombre de oración y acción sintió dolor por lo que vivían sus compatriotas. Sintió ese dolor en su alma, y él estaba de pie, porque dice que cuando oí esta palabra me senté. ¿Dónde se sentó? Recordemos que él estaba en el palacio del rey, y en el palacio del rey hay muchos protocolos, no se puede sentar así. Quizás se le olvidó todo eso, quizás nadie lo vio, no sabemos, creemos que estaba ahí. Se sentó y lloró. Recordemos que también en el protocolo no podían llorar. E hice duelo por algunos días,
O sea, estuvo de duelo, de ayuno y oración. Dice, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿De quién? ¿Delante de quién? Ayuno delante del Señor. Entonces, un hombre de oración y acción se interesa por el estado de su pueblo, de su familia, de su nación. Y cuando saben que están mal, no es indiferente, siente dolor, siente tristeza y se involucra porque quiere ayudarlos. Ese es un hombre de oración y acción. ¿Y qué miramos? Un hombre de oración ora. Un hombre de oración ora. Y ora de una manera, no de una manera que a veces nosotros oramos, que presentamos un pliego de peticiones ante el Señor. Él no. Miremos esa oración de Daniel, donde del versículo 5 dice: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan tus mandamientos. Aquí Nehemías resalta los atributos de ese Dios, el Dios de los cielos. Hace la diferencia. Miremos que muchas oraciones miramos el Dios de los cielos. ¿Por qué el Dios de los cielos? Recordemos que Jerusalén y él estaba en una región donde fuera de su nación, que había muchos dioses politeístas, ahí donde él estaba. Adoraban dioses, adoraban al rey, todas esas cosas. Él está hablando al Dios de los cielos, esa es la diferencia, al único Dios, al Dios de los cielos, al Dios que mencionan muchos de los profetas, al Dios de los cielos, al Dios único, al verdadero, al que no es esta tierra, al que no es inventado por hombre, al Dios que es el verdadero, el puro, el único Dios. Dice: te ruego, Jehová, Dios de los cielos. Fuerte, o sea, no es cualquier Dios, no es un Dios que derriba, no es una estatua, es un Dios fuerte, poderoso. Él había conocido la historia, él no había estado allá, pero recordemos que los judíos van en su tradición oral enseñándole a sus hijos sobre todas las costumbres y todos los procesos de su pueblo, ese amor por la patria. Y miremos, grande y temible. Cuando dice temible, reverendo, el que merece toda la reverencia, dice que guardas el pacto, que eres fiel a lo que prometes y que eres misericordioso, los atributos, a los que aman y guardan tus mandamientos, o sea, a los que te son fieles, tú les eres fiel, Señor. Entonces le está diciendo él y le dice: está ahora. Atento tu oído, inclina tu oído, Señor. Escucha esta oración que hago con todo corazón, con dolor. Y imaginémonos a Nehemías postrado, llorando ahí donde estaba, que lloró por muchos días. Y dice: ahora te atento tu oído y abierto tus ojos del dolor, porque el Señor no lo estuviera mirando. Es la forma de como él ora: Señor, mira esta situación, mira lo que están viviendo mis hermanos, y escucha la oración de tu siervo. Miren que Nehemías se cataloga como ese esclavo, como el siervo de Dios, del Dios de los cielos. ¿Qué hago ahora delante de ti de día y de noche? Era una oración sin cesar, como nos manda en el Nuevo Testamento, constante, pidiendo porque él sea persona de esa situación. Él está bien, él tiene todas las comodidades, él tiene un puesto público, él no pasa necesidad, está seguro, él está ahí, tiene muchos privilegios, pero él ama a su pueblo, anhela a su pueblo, y sus hermanos están sufriendo y él siente ese dolor. Y miramos que por eso él dice: de día y de noche, por los hijos de Israel, tu siervo. Y miremos aquí otra parte de esa oración: confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Miremos, se involucra. Él no lo juzga, él no dice: ustedes son los culpables, ellos fueron los que pecaron, eran tantas generaciones que habían pasado. Él no, él se involucra, él dice: hemos pecado. Él hace el pecado de su pueblo de él, porque es su pueblo, él lo siente. Y dice: hemos pecado, confieso los pecados, contra ti, contra la casa hemos pecado. Mi padre y yo hemos pecado. Dice: en extremo nos hemos corrompido. Eso que pasó hace mucho tiempo, él lo toma y pide perdón. Contra ti no hemos guardado tus mandamientos, hemos sido desobedientes, hemos hecho lo que hemos querido, entramos a la cultura, a otras culturas, nos dejamos permear. Eso es lo que le está diciendo ahí. Yo y la casa de mi padre, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, tus estatutos. Contra ti y la casa hemos pecado.
Y dice, no guardamos esos preceptos. Recordemos cuando el Señor escogió a Moisés y el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Todo lo que el pueblo desobedeció, todo lo que el pueblo vio la gloria de Dios, vio muchas cosas, pero se olvidó y desobedeció y adoró el becerro de oro y muchas cosas. Y miramos que Él le está recordando: sí, Señor, te desobedecimos los preceptos que tú diste a través de tu siervo Moisés. Y aquí le dice algo en el versículo 8, acuérdate, le recuerda, acuérdate de las promesas. Él confiaba en las promesas del Señor. Dice, acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Y eso fue lo que pasó. El pueblo se desbordó en extremo, como lo dice Nehemías aquí, y fue cautivo. Y miramos que, pero si os volviere, la promesa, si os te vienes y te arrepientes, dice, y guardas mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta lo extremo de los cielos, de allí os recogeré. ¡Qué tremendo! No importa dónde estén, en el rincón más grande, en el lugar más difícil, si se arrepienten, si nos arrepentimos, si buscamos al Señor, el Señor los recoge. Esa es la promesa para el pueblo de Israel y para usted y para mí que hemos creído en el Señor Jesucristo. Que donde estemos, nos apartamos, Él nos trae, porque Él escogió una humanidad. Y a todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, hemos abierto nuestro corazón, estamos dentro de esa promesa. Entre eso, a los gentiles, porque era para los judíos, pero nosotros fue extendida a nosotros, a los otros pueblos. Y dice, yo os traeré el lugar que escogí para hacerle habitar allí mi nombre. Eso era lo que estaba pasando. Miremos que ya Esdras había restaurado el lugar de adoración. Ahora faltaba restaurar esos muros y faltaba restaurar esas puertas. Entonces miramos, por eso Nehemías aquí se involucra, porque él quiere ver eso. Bien, él no lo dice, pero miramos, ellos pues son tus siervos. ¿Quiénes son tus siervos? Versículo 10. Son tu siervo y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Mira, tú los redimiste, tú los sacaste cuando estaban esclavos en Egipto. Los redimiste, los sacaste. Entonces ellos son tus hijos. Te ruego por ellos, te pido perdón por ellos, una oportunidad por ellos, ayúdales, en otras palabras. Dice, ahora miramos que Nehemías sigue orando. Y dice, Nehemías pide a Jehová gracia. Nehemías ya tenía en su corazón el deseo de ayudar. No lo había dicho, pero él, recordemos que era empleado del copero del rey y no podía irse de una vez porque ellos estaban sujetos, había muchas leyes y todo lo demás. Pero él, ¿qué hace? Él ora al Dios de los cielos. Esa es su vida de oración. Te ruego, Jehová, esa es la acción, orar, esperar. Dice, te ruego, oh Jehová, ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tu siervo, de tu esclavo, de tu sirviente. Aquí estoy. ¿Quién es tu siervo? Y a la oración de tu siervo. Ya se unen otros, de tu siervo. O sea, los judíos oraban, él se une ahí, él está orando, él no habla en el yo, él incluye a todo el pueblo de Israel, porque se supone que el pueblo de Israel está orando donde quiera estar. Recordemos que el pueblo de Israel siempre tiene a su nación ahí, nunca se olvida, como hayan sido dispersos, como decía, hacia el extremo de la tierra, ellos nunca olvidan su tierra y anhelan estar ahí. Dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. Mire, él ya está pidiéndole al Señor que ponga gracia delante del copero del rey para él decirle lo que le tenía que decir. ¿Qué había en el corazón de Nehemías? Más adelante lo miramos, que era lo que él quería. Él quería ser partícipe. El hombre de oración y acción se arriesga, viene, tiene algo en mente, no solamente se queda ahí en la queja. Él pudo haberse quedado en la queja, él pudo ser indiferente a lo que le dijeron su hermano y los que llegaron allá, pero cuando él escuchó que el remanente estaba en oprobio, en afrenta, él fue tocado, porque su corazón, aunque estaba allá con todos los privilegios, su corazón estaba en el pueblo de Israel, en su raza. Entonces miramos que él ahí no se queda quieto.
Él ora, él siente dolor, él se involucra y está pensando en el futuro y le pide al Señor. Él no va inmediatamente a Artajerje, él ora al Dios de los cielos, al que lo puede ayudar, al que ya lo tenía incluido en su plan. Entonces miramos que él ora y pide que ponga gracia el día que vaya a hablar con el rey Artajerje, con ese siervo. Así termina esa oración. Él hace esta oración reconociendo quién es Dios, los atributos de Dios, reconociendo la promesa de Dios, llegando a él y pidiendo por su pueblo, pidiendo que haya un cambio, una restauración. Y más adelante la vamos a ver. Así usted y yo estamos llamados, en medio de todo lo que vivimos, donde usted esté, en su región, en su barrio. Entonces debemos interesarnos primeramente por la familia de Dios, como dice. Primeramente interesarnos por ellos, mirar qué le está pasando. Pero en medio de todo esto que está viviendo el mundo, la indiferencia, la frialdad que a veces tenemos, se nos olvida y decimos vamos a orar. Miremos que Nehemías oró enseguida, porque a veces nosotros decimos, estaré orando por ustedes. Él pudo haberle dicho eso a su hermano y los demás, pero él no. Él dobló rodillas, se postró, lloró y oró de forma inmediata, porque él sintió el dolor, porque hay muchas cosas que no tienen que esperar. A veces nosotros decimos, voy a orar y quizás no oramos. Y más somos indiferentes, no nos involucramos, no queremos ayudar, nos hemos dejado permear con el afán, con la ansiedad, con la indiferencia. Entonces estamos llamados, el hombre de oración, el cristiano está llamado a orar, a accionar, sentir dolor cuando el otro siente, hacerse partícipe del sufrimiento y tratar de buscar ayuda, alivio a aquel que está sufriendo. No ser de pronto el juez. Él pudo haber sido el juez. Ellos pecaron, ellos se lo merecen. A veces nosotros actuamos como jueces y se nos olvida el dolor de los demás. Si estamos bien, se nos olvida, no nos interesa. Entonces el llamado es eso, a tener compasión cuando nuestro pueblo sufre, a estar interesado por nuestro pueblo, a mirar que puedo ayudar en medio de la oración, poniéndole todo al Señor, porque Él es el único que nos puede ayudar. Ningún hombre en la tierra nos puede ayudar. Dios le puede poner el querer como el hacer, como de pronto se lo puso al rey Artajerje, pero es Dios. Entonces, este es el mensaje para usted y para mí hoy. ¿Cómo estoy? ¿Qué está pasando cuando conozco que alguien está pasando por momentos difíciles? Cuando mi nación está pasando por momentos difíciles, debemos orar, no criticar diciendo Colombia es lo peor. No, Colombia no es lo peor. Colombia es un país bello y debemos orar. Es tiempo de orar, de accionar, para que Dios obre donde hay la calamidad, para que Dios guíe y levante los líderes que tiene que levantar, restaure lo que tiene que restaurar. Así como el tiempo de Nehemías se requería que se restauraran las murallas, los muros, así hoy el pueblo de Dios necesita restaurar el temor, la pasión, el amor, la misericordia por los unos por los otros. Amados hermanos y amigos, el Señor les bendiga y nos bendiga a cada uno a ser hombres y mujeres de oración y acción. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel al Dios de los cielos, al Dios que nos escucha, al Dios que nos ama tanto, al Dios que nos ha dado múltiples promesas. Gracias. Ahí está el pueblo de Israel, las necesidades. Ahí está, Señor, los pueblos que están en oprobio. Ahí está Ucrania, Señor, con todas sus necesidades. Oramos por ellos para que, Señor, tú levante hombres y mujeres y que pueda cambiar la situación. Oramos por Colombia, nuestra nación hermosa y bella, que seas tú guardándola y protegiendo, y oramos por la iglesia del Señor, por los hermanos que están pasando por momentos difíciles. Ayúdanos, levanta líderes que podamos ayudarles en lo que están pasando. Orar y accionar. Bendiciones.